que también es muy chévere, bueno, pues yo digo que chévere, ¿no? Es seguir viendo los tipos de ética, pero vamos a entrar a ver el tema de la ética religiosa. ¿Alguien, quiénes son católicos acá, quiénes son musulmanes, cristianos, evangélicos, de la iglesia de los últimos días? Bueno, ¿qué religiones tenemos aquí presentes? Yo soy católico, aunque no practicante, pero sí soy, me considero católico. ¿Quién es católico? Yo, Yo, Nancy Osorio. Van dos. yo, Andrea Rodríguez. Profe, yo también, Kevin Alejandro. Tres. ¿Pero son practicantes? Un poco. Yuri, ¿tú de qué Sí, religión? señor. Yuri, ¿tú de qué religión eres? Yuri, Yuri, Yuri. Profe, pues no me considero de ninguna. Ah, tú eres atea. Bueno, eso está bien. Eso es otro tipo de ideología religiosa. No, atea no porque yo creo, o sea, atea no porque pues yo creo en Dios y todo lo que él hace, pero así de congregarme en iglesias, no. Eso es lo que yo llamo católico no practicante. Yo soy católico, creo en la iglesia, creo, o sea, bueno, no creo tanto en la iglesia, creo más bien en Dios, en la Virgen, bueno, en algunas cosas de la iglesia católica. Por eso me creo, soy católico. Y si yo voy a una ceremonia de la iglesia católica, pues la sé, puedo celebrarla, pero generalmente no voy porque no estoy de acuerdo con algunos parámetros de la iglesia, ¿sí? Eso para mí es ser católico no practicante, pero tengo las creencias, pero no la practico. Bueno, entonces digamos que tú eres también católica no practicante. Marla, ¿qué religión eres? Tienes, perdón. Cris- Cristiana, profe. Bueno, aquí vamos a hablar este tema muy, como te digo, muy respetuosamente, ¿sí? Porque en todo caso, las religiones todas se basan en algo, ¿sí? Generalmente la mayoría de las religiones se basan en un Dios, ¿sí? En este caso Dios, Yahvé, es el mismo para la religión cristiana como para la religión católica, sino que aquí vamos a ver, bueno, aquí no vamos a estudiar eso a fondo, ¿no? Aquí solamente vamos a ver que cada quien, cada iglesia o cada movimiento religioso tiene una ética, ¿ya? Y cómo afecta la ética y en dónde es que podemos ver estos comportamientos éticos, ¿listo? Brady, ¿a qué religión perteneces? Profe, pues a mí desde pequeña me criaron en la cristiana. Ok, entonces tenemos dos niñas cristianas y cuatro niños católicos, listo. Igual, no vamos a profundizar, no, aquí no vamos a herir susceptibilidades de una religión o de la otra, ¿sí? Listo. Entonces, bueno, vamos a compartir la presentación. Bueno, ahí como vemos ya nos está definiendo qué es la ética cristiana. La ética cristiana es este tipo de ética en el que se ve influenciada por la religión. Cada religión sigue unas normas específicas, por lo cual la ética religiosa es dividida según las religiones existentes. Por ejemplo, existe la ética cristiana, la ética musulmana, la ética hindú, la católica y todas las iglesias o religiones que haya. Debe haber una especie de ética. ¿Listo? Entonces aquí tenemos por lo menos la ética cristiana. La ética cristiana es aquella que se encarga de velar por el cumplimiento de los valores enseñados en los evangelios, es decir, busca que las personas actúen tal y como actuó Jesús. La ética hindú es aquella que se caracteriza por la búsqueda de la paz. Para ello es necesario que el ser humano tenga dominio de sí mismo, tenga compasión por todos los seres vivos y se aleje de la violencia manteniéndose puro y sincero. Si ustedes ven, los hindúes no son violentos, ¿ya? Entonces, ellos, los que practican el hinduismo, no son personas muy pacíficas. Ética musulmana. Es más, ellos creían en que los movimientos pacíficos
podían vencer aquellas manifestaciones violentas, ¿sí? Bueno, la ética musulmana se encarga de velar por el cumplimiento de los mandamientos del Corán. Entonces aquí ya estamos viendo que el libro guía de ellos es el Corán. En el caso de los cristianos y católicos es la Biblia, la Sagrada Biblia, perdón. Y por lo menos en los hindúes deberá existir algún libro también que sea como un libro guía de la religión, ¿cierto? También busca que los seres humanos sigan los pasos de Mahoma, profeta musulmán, que es considerado un ejemplo a seguir. En este caso, los musulmanes, por medio de Mahoma, Mahoma es como Jesucristo, ¿no? Es como digamos, una especie de comparativo, ¿sí? Nosotros los cristianos y católicos tenemos a Jesucristo, o a Cristo Jesús, Cristo, y pues los musulmanes tienen a Mahoma, ¿ya? Listo. Estos son algunos de los ejemplos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la preguntita. ¿Hay ética sin Dios? Sí, no y por qué. ¿Qué relación tiene la teología y la ética? Entonces empecemos. De ustedes, mis queridos estudiantes, vamos a mirar. A ver. La pregunta. ¿Hay ética sin Dios? Sí, ¿Por qué, Nancy? porque creo que la religión va muy aparte de lo que nosotros, como dijo, nos forjamos como seres humanos. Hay ateos que tienen muchísima ética. Entonces la religión no, es que la religión es más espiritual, más del alma, más de creencias, más desde la persona como esencia. Sí, está chévere como lo describes. Listo. ¿Quién más quiere opinar? Kevin, que no lo extrañé en la primera hora. No, sí, profe, no, que es que el internet estaba paila, mejor dicho. Bueno, ¿Para qué le cuénteme. digo? No, sí, creo que en muchos lados amaneció muy mal el internet hoy por la lluvia. Bueno, cuénteme, ¿para usted hay ética sin Dios? Sí, no, ¿por qué? Digo que no, porque en lo que pues lo que vemos de la Biblia y todo, pues nos enseña que lo que es malo, la violencia, la maldad y todo eso, pues no nos lleva por buen camino. Entonces, digo que por esa parte también aprendemos un poco sobre ella. Ujú. Bueno, a ver, Brady, dime, ¿hay ética sin Dios? Sí, no y por qué. Brady. Marla, cuéntame. Profe, pues yo digo Profe, qué que pena. Bueno, listo. Ya te doy ya te doy de nuevo la participación, Brady. Ya, déjame que Marla estaba ya respondiendo. Marla, cuéntame. profe, pues yo digo que no, porque digamos, por ejemplo, en lo profesional, digamos, hay personas que, o sea, de tal de ganar algo, ellos hacen las cosas sin pensarlo. Entonces yo digo que si o sea, yo me refiero a las cosas malas, ¿no? Ujú. Entonces yo digo que, por ejemplo, si ellos tuvieran valores, conocieran de Dios, bueno, cosas así, no le hicieran daño a esa persona. Ujú. Ya. O sea, en todo caso, tú dices que dentro de la religión están, digamos, descritos estos comportamientos. Sí, podría decirse. Bueno, Brady, cuéntame tú qué piensas, ahora sí. Profe, pues lo mismo que dijeron ellos dos. Yo pienso que
pues no hay ética sin Dios, porque pues digamos muchas veces pues en mi ejemplo, voy a hacer algo no ético y digo, no, esto no está bien, Dios no dice esto, Dios no, entonces pues para mí no hay ética sin Dios. Yuri, ¿tú qué piensas? Creo que pues lo que dicen ellos, porque cada religión, cada iglesia tiene una doctrina distinta, ¿sí me entienden? Entonces la doctrina, por decirlo así, es la ética de las personas que siguen esa, ¿me entiende? Ujú. Entonces, digamos, en los cristianos hay una doctrina que hay muchas cosas que le prohíben, en los católicos y así sucesivamente. Entonces, como la gente, o sea, depende de, o sea, en qué religión es criada, entonces así mismo usted ve las cas buenas y malas. Ya, ¿Qué puede usted hacer y qué no puede hacer? Entonces yo diría que las doctrinas de las iglesias son la ética de las personas. bueno, ahorita les pregunto una cosita adicional. Andrea, tu ¿tú ya respondiste? Claro, profe, ya, ¿Ya? no mentira. No, profe, yo también digo que no, por moral, yo digo que no. La moral está muy ligada a la religión, en este caso. Sí, señor. Bueno, pues de... Profe, es que eso es un tema complicado porque es que ahí está el libre albedrío, entonces nosotros sabemos que estamos haciendo mal, pero pues sin embargo no, como que no tenemos en cuenta, ¿sí me entiende? Ujú. El tema de la religión es complicado porque sí, tenemos un factor que se llama el libre albedrío. Muy bien, que eso también afecta. Pero bueno, volviendo al tema de si hay ética con Dios o no, resulta que Nancy puso algo en el tintero. Y sí, el tema de los ateos. Los ateos pueden no creer en ningún Dios, o bueno, en ningún ser supremo que puede orientarlo a uno a la vida y que bajo sus doctrinas uno puede seguir un estilo de vida. Pero estas personas, al no creer en nadie, aún así se comportan y tienen muy marcada esa brújula de qué está bien y qué está mal. Es más, hay mucha gente que supuestamente no, no es que no es, sí, como sabemos, no es religiosa y no se portan mal. Son personas que de pronto hasta son muy centradas y ellos se basan de pronto más que todo no en el tema, no en el tema religioso, sino más bien en el tema cognitivo. Entonces son personas muy pensantes que pues eruditos uno puede decir, científicos, y ellos en cierta forma pues obviamente el tema de hacer o no hacer va más del corazón humano, ¿sí? Si yo tengo digamos que unas malas raíces, pues posiblemente yo puedo flaquear más adelante, así esté en la religión que esté. Y si no, y si tengo muy buenas raíces, así sea una persona que no sea religiosa, pues yo no flaqueo y mantengo mi rectitud y mis valores. Lo sé por experiencia, conozco gente que no es religiosa y es una persona, es más, tiene más rectitud que uno mismo, que es católico ¿ya? O que está así, dedicado a una religión. O sea, nosotros somos todos, estamos ligados a una religión y nos comportamos de acuerdo a la religión, ¿sí? Pero hay personas que, como les digo, son ateas y no para nada tocan ese tema. O sea, ellos son muy rectos en su comportamiento. Digo yo que por eso está más que todo, la ética está ligada más que todo es a los valores que le inculcaron y no al tema de Dios. Pero sí hay una cosa que vamos a ver con la religión. Las religiones
toman los valores que deja la sociedad y también los absorben y los meten dentro de sus doctrinas. ¿Quién me puede dar un ejemplo de eso? Profe, repite, ¿Cómo, Yuri? vuelve y me repite, es que se me había ido Bueno, internet. que muchas veces las religiones absorben las normas de la sociedad, o sea, esos valores que la sociedad por medio de sus normas regula y los absorben en sus doctrinas. ¿Qué, o sea, qué ejemplo de doctrina o no? ¿Qué ejemplos podremos encontrar por lo menos en nuestras religiones? Profe, hay que debería destacar lo de los 7 pecados capitales. Sí, No matarás, no robarás, algo así. los mandamientos, Entonces, los 7 pecados capitales. Es más, de eso les voy a dejar un trabajito. Averigüen qué son los 7 pecados capitales. No la definición que es que gula es la ansiedad de comer, no, porque gula no significa eso. Necesito que la averigüen a fondo. Gula no es eso. Gula es no saciarse con nada, ninguno de los placeres. Eso es gula. O sea que no solamente está orientada al comer, al beber, ¿sí? Puede estar orientada a otras cosas, hasta la parte sexual si uno quiere. Profe, Dime, me parece que usted ya nos había dejado esta actividad. Acá ¿cuándo? yo tengo escrito. Ah, es que tú te alcancé a dar eso el semestre pasado, ¿será? La clase pasada. Ah, la clase pasada les dejé los 7 pecados. Sí, profe. Ah, bueno, pues hablemos ya de ellos, precisamente como era el tema que íbamos a tocar hoy. ¿Sí? Entonces, por lo menos, ¿qué dice la gula? Aló, Marla. ¿Qué dice la gula? Profe, pues yo tengo, la gula es el consumo desmedido de alimentos y bebidas llevada a su máxima expresión. Es el vicio por comer de manera irracional. Bueno, ese es el que yo te digo que no, para mí no es válido. Brady, ¿tú qué dices? Tú encontraste, o sea, ese es una parte, pero es que la gula no solamente se basa en eso. Brady, ¿tú tienes algo más que complementar a esa definición? Nancy, Cuando no se tiene saciedad, ¿es que se dice? sí, Saciedad. pero la saciedad no va ligada a una sola cosa, o sea, aquí nosotros le estamos asociando a solamente comer y beber, no. La saciedad puede ser la riqueza, no me sació con nada, o sea, yo estoy ganando mucho y quiero más. Eso sería, aunque se llama, Profe, aunque por se llama- ejemplo, eso también está relacionado con la avaricia, sí señora, que la avaricia es el deseo de poseer bienes. sí, la ambición de poseer bienes, eso es avaricia. Pero con respecto al ser humano, no estamos hablando que solamente, bueno, vamos a separar un poquito el tema de gula versus avaricia, son muy parecidas, ¿sí? Gula va más con las necesidades, o sea, las funciones humanas, comer, beber, reproducirse, el placer, ¿sí? Todo eso. Entonces es esa cosa desmedida por los placeres, ¿ya? Mientras que sí, los excesos desmedidos en los placeres, mientras que lo que es avaricia es sobre los bienes terrenales, ¿ya? Esa es la gran diferencia entre la una y la otra. ¿Listo? ¿Quién tiene otro? La pereza, por ejemplo. Kevin, ¿su merced hizo esa tarea, no? No, profe, eso estaba pensando yo pero ¿de qué estaban hablando? Bueno, La pereza es es la negatividad de realizar las tareas necesarias.
La pereza se puede, también es el espíritu perezoso, por falta de ánimo, profe. Bueno, Es también, digamos, cuando por ejemplo no buscamos de Dios, por pereza, preferimos ver televisión, todo eso, en vez de dedicar una oración o digamos leer la Biblia, todo eso también. exacto. Bueno, entonces, por lo menos pereza está. Lo que me da Brady son ejemplos muy claros de pereza, ¿cierto? Pero en este caso, Andrea sí me trató de dar un poquito la definición. ¿Qué pasa? Que son esa negatividad de hacer las cosas, ¿ya? Por ejemplo, el tema de no hacer el aseo de la casa. ¿Por qué? Porque no quiere, no se me antoja. Del amor propio también. Y eso va muy ligado al amor propio. O sea, si yo me aseo diariamente, si hago aseo de mis cosas y todo eso, eso es amor propio, ¿cierto? Pero si yo no lo hago, empiezo a verme que tanto físicamente como, como digamos, no espiritual, sino más bien psicológicamente, empiezo a ver una persona muy, ¿cómo es? Muy abandonada de sí mismo, ¿sí? Entonces, eso, ahí ya empiezo yo a ver que esa persona es afectada por la pereza. Además, la pereza no es, ay no, qué flojera. La pereza, eh, tocó ahí un tema también, Andrea, es por ejemplo el tema de la tristeza, ¿ya? Por lo menos, no sé ahorita, pero antiguamente las abuelas decían, uno decía, ay abuela, es que no quiero hacer eso porque me encuentro triste, no sé qué. Y ella le decía, deje esa vaina y vaya, coja una escoba y póngase a barrer. Automáticamente le quitaban la pereza a rejos si usted no hacía la tarea. Entonces, llegaban y lo ponían a uno a barrer, lo ponían a hacer algo, ¿sí? Porque usted no puede estar ocioso, ¿ya? Ese es el tema de la pereza, el ocio. ¿Sí? Si yo me quedo ocioso, pues el cuerpo empieza a, a desligar ese tema de la responsabilidad en las tareas que uno debe hacer diariamente, ¿ya? Y una de las tareas primordiales que tiene el ser humano es agradecerle a Dios. Bueno, en este caso, al ser supremo de cada religión. En nuestro caso, pues aquí solamente hay cristianos y católicos, entonces a Dios. Entonces debemos sacarle su espacio para agradecerle a Dios por las cosas recibidas, ¿sí? Hay que hacer eso, hay que ir de vez en cuando, de vez en cuando no, hay que sacarle su tiempo semanal, aunque sea una oración de agradecimiento. Posiblemente usted pudo tener una semana ocupada, pero la siguiente no va a ser así. Entonces usted también tiene que ir al templo o a la iglesia y estar ahí agradeciéndole a Dios por eso, ¿cierto? ¿Qué pasaba con el tema de la tristeza, por ejemplo? Antiguamente, la iglesia castigaba, ay, uno decía, ay padre, es que me encuentro muy triste. Y yo le decía, ay, sáquese esa pereza de encima. ¿Por qué? Porque la tristeza es asociada a la pereza. La tristeza da desánimo, como decía Andrea. Y el desánimo, pues, lo lleva usted al ocio, a no hacer nada. Estoy desanimado, no quiero hacer nada. Entonces, automáticamente, la iglesia le estaba castigando eso y por eso lo consideró un pecado. Y todas las variables que podría tener ese pecado. Entonces, una de esas variables era la tristeza. Si yo me sentía triste, no quería hacer nada, el cuerpo estaba deprimido y no quería hacer nada. Entonces, por tanto, ese estado de ánimo lo llevaba a usted, era a un momento de ocio y por tal motivo usted estaba pecando ya. ¿Entendido ahí el tema de la pereza versus la tristeza? Sí, señor. Bueno, y así muchas cosas. Si nosotros ahondamos más en el tema de los pecados capitales, ahí estamos viendo que nos están dando ¿qué? Directrices para comportarnos. Nos están diciendo que no debemos comer en exceso,
O sea, hacer las cosas en exceso. Si me gusta mucho el comer, no coma en exceso. Si me gusta mucho beber o tomar, no tome en exceso, ¿sí? Las cosas prudentemente, ¿sí? Eso es lo que le están diciendo a usted que debe comportarse. ¿Para qué? Para tener un estilo de vida saludable. Y mire que ahí, por lo menos con el pecado capital de la gula, le están diciendo no se vayan los excesos, ¿sí? Manténgase comiendo sano, o sea, no le están diciendo que coma sano, le están diciendo que coma racionalmente, o sea, lo que es necesario para el cuerpo, ¿ya? Que beba lo mismo. Las bebidas alcohólicas hasta cierto punto son benéficas para el ser humano, pero ya en forma desmedida pues generan intoxicación, escenarios de intoxicación y comportamientos irracionales. Entonces ahí tenemos que excedernos en las bebidas alcohólicas pues no es una cuestión que uno tiene que estar haciendo cada 8 días, cada o 3 veces a la semana, no, nada de eso. Eso es como por lo menos para una reunión y eso, tomarse unas copas, ¿ya? Entonces, es más, a veces dicen que es bueno tomarse una copa de vino diaria, que eso le regula el organismo. No le están diciendo que tome la botella, están diciendo tómate una copa diaria de vino, por ejemplo, y eso te va a regular ciertas cosas del organismo, ¿ya? Entonces, todo eso están diciendo sea racional, no sea desmedido, ¿sí? Eso es por lo menos en cuanto a la gula. ¿Qué les dice a ustedes lo que es la lujuria? A ver, Yuri. Que corresponde al placer buscado por uno mismo de forma inmediata, ¿no, profe? No. La lujuria no tiene nada. No, es el, digamos, con el pensamiento, pues desear a la otra persona. Eso es desde el punto de vista, digamos, que nos lo han vendido desde el punto de vista religioso. Pero el pecado de la lujuria como tal, no, o sea, tiene que ver con, en ciencia, espérate que yo lo tenía en la punta de la lengua. Tiene que estar ligado por eso dice lujuria, a la vida de los lujos. Los lujos son vivir vivir qué, no sé, no tener un comportamiento humilde, ¿sí? La lujuria no es sexo, búsquenlo y verán. Es más, si quieres ya les comparto aquí algo, permítame un momento. Mira, aquí está lo que dice lujuria. Exceso o abundancia de cosas que estimulan o excitan los sentidos. Eso es lujuria, ¿ya? No solamente está vinculada directamente con el deseo sexual. Lo que pasa es que como estamos hablando de los sentidos, ¿sí? Cuando tú estás en la actividad sexual, pues estos van a ser sobreestimulados, ¿ya? Y eso lleva a la lujuria. ¿Ya? ¿Sí entienden por dónde va el concepto? ¿Sí me entienden por dónde va el concepto de lujuria? Sí, señor. Entonces está diciendo que la sobreexcitación de los sentidos me va a llevar a la lujuria, ¿sí? Y entonces, obviamente, pues, como dice la definición acá, es el exceso para la sobreestimulación de los sentidos. Entonces, por lo menos está muy ligado al acto sexual. ¿Por qué? Porque es que cuando estamos en el acto sexual, los seres humanos nos sobreestimulamos los sentidos en esa instancia, ¿sí? Entonces hay caricias, besos, entonces estamos tocando, estamos mirando, estamos viendo, y eso hace que usted se sobreestimule, ¿ya? Y por eso entonces lo ligan mucho al sexo.
pero no es porque sea solamente sexo. Hay otras instancias de lujuria. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? Sí, señor. Bueno, entonces, entonces estamos preguntando qué tipos de códigos podemos encontrar de comportamiento en las religiones. Entonces, ahí un ejemplo muy claro son los pecados capitales. Definir un pecado capital para que usted no lo cometa, ya me está dando las directrices de conducta. Directrices que debo hacer para no entrar en pecado, como se dice, ¿no? No entrar en... Y entonces están usando la influencia de la religión para poderlo, o sea, para poderle inculcar a usted esos valores. Entonces sí hay una influencia de la religión. ¿Listo? ¿Dónde encontramos otro ejemplo? Los mandamientos. Los mandamientos son claros. Alabar, ¿cómo es? Amar a Dios sobre todas las cosas, honrar a padre y madre, no jurar su santo nombre en vano, honrar a padre y madre. ¿Cuál era el cuarto? Santificar las fiestas, honrar a padre y madre, bueno, algo así, van en ese orden, ¿no? No mentirás, no matarás. No jurar su santo nombre en vano. Sí, no jurar su santo nombre en vano. ¿Ese fue el segundo? El primero es amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, hay que alabar a Dios sobre todas las cosas. Ese es un mandamiento que, bueno, en este caso pues lo practican ambas religiones acá presentes. Yahvé o Dios es el Dios que nosotros alabamos sobre todas las cosas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir sobre todas las cosas? Indicaría un concepto que hasta más allá de su propia vida. ¿Ya? Es eso. ¿Sí? Pero bueno. El segundo, no jurará su santo nombre en vano. O sea, uno no debe... si es algo tan de respeto y tan santificado como el nombre de él, no debemos estarlo nombrando por nombrarlo, ¿cierto? Debe ser algo muy el uso de su nombre debe ser algo muy especial, ¿ya? De pronto en alabanza, de pronto en la ceremonia. Respetuoso. Debe ser muy respetuoso. Entonces ahí nos están inculcando respeto, no solamente por el nombre de él, ¿sí? Sino también respeto a las cosas que son sagradas para cada uno. ¿Ya? ¿Qué más vemos? Honrarás a padre. Profe, señora. ¿Qué tienes, Nancy? Cuando hablamos de que la religión se influye, yo creo que todo, por ejemplo, casi todos los grandes pensadores, casi todos los científicos son ateos porque ellos tienen una razón para cada suceso, ¿cierto? Uh-huh. Pero también vemos que hay muchos sicarios que antes de matar a cierta persona se van para misa. Sí. Y le piden a Dios, y muchos andan con camándula. Entonces sí ve que eso es una cosa como para uno pensarlo. Sí, no, es relativo. Cada quien utiliza la religión para sus propios intereses, ¿ya? Por eso yo también decía que, o sea, cuando tú dijiste que los ateos, y yo por eso te estoy diciendo y te estoy confirmando, que muchas personas que son ateas, que se declaran ateas, tienen unos valores hasta más cimentados que una persona que es católica o que es cristiana o que sea la iglesia, el tipo de religión que sea, ¿sí? Claro que hay unas diferencias grandes. Por ejemplo, un católico tiene una diferencia muy diferente, tiene unas diferencias grandes con un musulmán. Los musulmanes son personas que son, por ejemplo, muy fanáticas, ¿sí? El fanatismo de ellos es tan grande que pues por tema de la religión y eso han comenzado guerras. Por lo menos ellos llevan
allá en Medio Oriente llevan que te digo yo, más de 200 años, 300 años todavía en guerra. Este es el momento que no se ha acabado la guerra entre ellos, ¿sí? Son países que mantienen la guerra y todo por su religión, ¿ya? En cambio nosotros los católicos y los cristianos somos más, como te digo yo, más tolerantes, ¿sí? Seguimos una doctrina de tolerancia hacia las otras personas, hacia las otras religiones. Nosotros coexistimos con otras religiones, ¿sí? Los judíos también tienen ya, no sé si conozcan judíos, esas personas son también muy religiosas, ¿sí? Y ellos el sabbat el sabbat, que es el sábado, es un tema muy respetado por ellos, ¿listo? Un momentico, que es que me están ingresando una llamada, ya seguimos con eso. Hágale, profe, tranquilo. ¿Aló, Julián? Buenos días, Julián, ¿cómo está? Sí, pero su merced no le había dicho a mi hermana que era un problema de la boda. Sí, sí, esa. Pero, y bueno, ¿en cuánto es el arreglo total entonces? ¿Y el kit de arrastre? ¿Y cuánto es entonces en total el arreglo por todo, Julián? Bueno, 130, 170.000 pesos todo. 130 todo. Ah, listo. Ok. Ah, bueno, entonces ya le digo a ellos para que pasen. Lo otro, Julián, viejo, es que el jefe me dijo que le habían hecho una oferta por 800 para el equipo para comprárselo de una vez y de una vez mandarle la plata. ¿Listo? Ah, bueno, listo. Ok, quedamos así. Pues creo que si a algo le van a mandar cheque ahorita, para que usted lo reclame el lunes. Entonces, pues, sí. Ah, no, tranquilo, usted sabe. Yo sé. Sí, Julián, por eso. Yo sé que con usted no hay problema para esas cosas. Yo, por lo menos, yo confío mucho en su trabajo. Para que tenga así y podamos seguir trabajando bien. Yo, pues, por eso es que ahorita le estoy diciendo a él que nos metamos ahí por ese lado para arreglar todo con usted. Porque no, usted sabe que a mí me lo recomendó María Di y yo ya después, ya por experiencia propia, me gustó el trabajo. Entonces, por eso es que yo. Lo que pasa es que mi papá es muy indeciso para comprar equipos, entonces por eso. pero ya lo convencí porque como yo ando con el portal del para arriba y para abajo, entonces me dijo que no quería verme con el portal, que tenía que sacar el otro equipo. Y yo, bueno, listo, pues saquémoslo de una vez porque si no, ya estos me paran por ahí a mitad de camino y me hacen bajarme de eso. Yo sí, listo. ¿Listo? Sí, Por ya favor, voy me van diciendo ahí. quiénes Ok, están en la clase. hasta luego. Nancy Osorio Ocampo. Marla Alvear. Acabo de hablar con Julián. Eh, bueno, acabo de hablar con Julián. Me dice que el arreglo total de la impresora son 130.000 pesos. Que por favor, para que le paguen eso y y puedan irlo a recoger ya. Ya está lista la impresora. Y segundo, que con respecto al tema del equipo, que sí, que lo dejan 800.000 pesos. Entonces, para que si le van a mandar de una vez el cheque, se lo hagan y se lo dejen allá. Que le entrega el equipo el de lunes al martes. ¿Listo?
Es eso, no es nada más. Entonces ya le dejo eso tarea de ustedes para que yo pueda hablar con él. Si me van a mandar las cosas para yo irlo a recoger a mediodía. Chao. Bueno, aló. Entonces, ¿en qué quedamos? Estábamos entonces en el tema de que en cierta forma los mandamientos, los pecados, hacen que nos den unas doctrinas de comportamiento, que esos serían los valores que nos estaría inculcando la religión, pero están basados ¿de dónde? De las reglas generales de comportamiento que el ser humano ha visto a través de los siglos y de los años, de cómo comportarse, ¿ya? Bueno. Segundo. Bueno, sigamos ahí. ¿Listo? ¿Ya quedó clara esa partecita? Bueno, ¿qué relación podría tener la teología y la ética? ¿Mm? ¿Qué relación podría tener la teología y la ética? Aló. Aló, yo estoy conectado. ¿Están conectados ustedes? Sí, profe, es que estamos pensando. Ah, bueno. Profe, ¿me repite la pregunta? Es que se entrecortó. ¿Qué relación tiene la teología y la ética? Pues, profe, ahí es donde entraríamos, como nosotros creemos en Dios, entonces precisamente por eso, por temor a Dios, las personas dejan de hacer muchas cosas. Por ejemplo, no robarás, no matarás. ¿Sí me hago entender? Sí, entonces el valor agregado es que como también esos valores los absorbió la iglesia y los está doctrinando, como que si yo me comporto mal hay un castigo, debería ser así, ¿sí? Entonces está acondicionando a la persona que hace seguimiento a esa religión a que se acoja a esos valores. Pero sí, o sea, yo en el fondo diría que la ética, o sea, la teología absorbió a la ética, ¿sí? A ese punto es que voy. ¿Qué relación tiene la teología y la ética? Pues que la teología es la teología es el estudio de la religión, ¿cierto? O de las religiones. Y la ética es es el estudio filosófico de las religiones. Y la ética es también una rama de la filosofía. Pero la ética es absorbida por la teología para poder doctrinar sus principios, ¿ya? O sea, para poderlos hacer suyos y doctrinarlos, y hacerlos doctrina, ¿ya? Eso es lo que yo entiendo en la relación entre teología y ética. No sé si ustedes capten de pronto lo mismo o ustedes piensan diferente, ¿sí? La idea es eso. Si ustedes piensan diferente, pueden decir sus objeciones. Esta clase es para eso, para participar y decir lo que cada uno cree. No todos. No, profe, estoy de acuerdo con lo que usted dice. Ok. Sí, pero es verdad que usted dice que pues, se absorbió la ética porque gracias a la ética y el compromiso nos lleva a dialogar con otras religiones. Por lo menos uno de los principios de la ética es la tolerancia. Uno de los de los valores que puede manejar la ética es la tolerancia. Y eso hace, por lo menos en el caso de nosotros los cristianos versus los católicos, porque a veces hay diferencias bueno, sí hay diferencias entre las dos religiones marcadas, ¿sí? Nos basamos en que creemos en Dios, que Dios es el eje de nuestras religiones, pero los católicos creemos en la Virgen María,
los cristianos no creen en la Virgen María, ¿ya? Sí, profe, sí creemos. Lo que pasa es que no la adoramos, ni la veneramos, ni le pedimos a ella, porque el único intercesor es Jesús. Bueno, listo, ahí ya me lo confirmó como es. Yo tenía, bueno, no estaba muy bien fundamentado mi creencia, pero sí. Gracias, Brady, por esa corrección. Listo. Entonces, si ven, y por lo menos el tema de los santos no lo manejan, porque es que volvemos al tema. El único que va a interceder por nosotros es Jesús, como ella misma lo está diciendo. Entonces no valen los santos, no valen la Virgen María. En cambio, los católicos sí creemos que uno que uno se le pega a una persona y ahí él va a va a interceder por nosotros allá arriba en la corte celestial. Entonces, ¿qué estamos diciendo? No, que vamos a ir con Santo Tomás, o no con San Aquileo, o con el que sea, ¿sí? Entonces, ese es el santo que me va a hacer el favor. O si no, con la Virgencita, hay que rogarle, pero esa es la gran diferencia. Nosotros como católicos creemos en ¿cómo es? Que interceden por nosotros otros entes, mientras que el cristiano no. El que intercede por nosotros ante Dios es Jesús. Ahí está claro. ¿Sí es así, Brady? Sí, profe, o sea, nosotros respetamos a la Virgen María porque obviamente fue la mamá de Jesús, pero no la veneramos ni le pedimos a ella. Ok, perfecto. Y lo mismo con los santos. No tienen nada que ver ese grupo de personas santificadas por la iglesia, y no van a ser también, o sea, si no veneran a la Virgen, tampoco van a venerar a los santos, ¿cierto? Exactamente. Ok, eso ya quedó claro. Entonces, pero sus fundamentos, tanto los cristianos como los católicos, sus fundamentos en la religión son los mismos, ¿sí? Se basan en los mismos libros, en las mismas creencias. Solamente que en el tema de interceder ante Dios, ellos creen en una sola persona, y es Jesucristo. Y nosotros creemos que hay personas que pues le pueden ayudar a Jesucristo con la carga, entonces le pedimos a las otras personas, ¿sí? En esas personas que... Profe, los católicos idolatran. Lo que pasa es que sí, eso le dicen que se llama idolatría, ¿sí? Alguien lo cataloga como eso, como idolatría. Y eso es un pecado, supuestamente. Idolatrar imágenes. Por Sí. eso usted solo le debe pedir a Dios. Por eso. Exacto, ¿sí? Pero, ojo que orar a una imagen... Pero vemos católicos No, que no espere. idolatramos imágenes. Exacto, a ese punto es que voy. Yo como católico, yo hago el Santo Rosario y no tengo la necesidad de tener una imagen de la Santísima Virgen al frente, ¿sí? Yo la hago desde mi casa y no estoy idolatrando ninguna imagen, ¿sí? Lo hago yo y yo pido por eso. En el caso de idolatría, sí, hay personas que tienen altares, ¿sí? Que tienen el altar de la Virgen María, del Santo San Ignacio, San Francisco, Santo Tomás, ¿sí? Entonces, esas personas sí están siendo idólatras porque tienen ídolos a los que están rezando directamente, ¿ya? Mientras que las personas que no hacen, o sea, el tema de idolatría, busquemos qué es el significado de idolatría. Y ya les comparto para que ustedes... Profe, idolatría no es adorar dioses No, de barro. Idolatría es Dice, adorar imágenes, ¿no? práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo, ¿ya? Eso es idolatría. Eso es lo que dice de idolatría. Idolatría y sus ejemplos. También también se puede dar en personas que adoran a antes y eso, están siendo idólatras, adorando a alguien, nada. ¿Cómo? Repíteme eso.
O sea, no en sí va solo en religión, sino que también van personas que, digamos, están idolatrando acá, que mejor dicho, que mueren, que son estúpidos cuando ven. Ellos idolatrar a personas que no son nada. Por lo menos artistas, cosas así, que hay personas que se van al exceso, ¿sí? Eso también es otra forma de idolatría, ¿sí? Ay, no, que es que yo adoro a ese señor y bueno, y lo tengo que ver y ver todo lo de él y todo eso. Es una forma de idolatría, ¿sí? El fanatismo que llaman, ¿sí? Sí, aquí dice, se entiende por idolatría la adoración religiosa que tiene por objeto un ídolo. Él toma el lugar de Dios y es adorado como si lo fuera. De esta manera la idolatría se limita a la esfera del culto religioso. La idolatría entonces es la veneración, el amor, la adoración y la adoración de un ídolo. Bueno, el tema es que sí, si nos vamos por el tema de definiciones, de pronto hacer un santo rosario sí puede ser idólatra. No sé. Ojo que ojalá aquí no haya ningún ¿qué? seguidor de las religiones al pie de la letra, ¿no? Pero sí, o sea, pues a ver, este momento, esta instancia, aquí nos estamos educando, hasta yo también estoy aprendiendo cosas, ¿cierto? Para mí el tema de la religión como tal, como yo la llevo, como yo practico, generalmente lo que yo hago como católico no practicante, que a veces voy a las ceremonias a la iglesia, ahí no estoy adorando ninguna imagen, nunca me acostumbré a adorar a ninguna imagen, ¿sí? Pero yo creo en la Virgen María y le tengo mucha fe a la Virgen María, y si le quiero pedir algo se lo pido, ¿sí? Entonces rezo hasta el rosario, ¿sí? No soy de santos, solamente de la Virgen María. Ya, soy devoto de la Virgen María. Pero posiblemente eso, porque ahí no especifican que un ídolo sea una imagen de barro, ¿sí? Puede ser solamente el hecho. Bueno, entonces aquí busqué la palabra ídolo. Dice, figura o imagen que representa un ser sobrenatural al que se adora y se rinde culto como si fuera la divinidad misma. Bueno, entonces estamos hablando de que idolatría sí sería rezarle a un altar donde esté una imagen de la Virgen María, donde esté una imagen de los santos, ¿sí? Eso es idolatría, ¿ya? Con eso ya terminamos de definir el tema de idolatría, ¿ya? Si yo hago oración sin tener ninguno de esas imágenes, no estoy haciendo idolatría, estoy orando, estoy rindiendo, pues no es un culto, porque igual uno lo que hace buscar es que ese ente interceda por nosotros, nada más. Y pues solamente se le agradece en el caso de la oración. Y por medio de la oración de nosotros es como si le llevara la razón a Dios. Dime. Lo que pasa es que para las otras religiones, nosotros los católicos somos idólatras porque cuando hacemos procesiones, bueno, las personas que hacen procesiones con la Virgen María, con santo, no sé, con santos, y muchísima gente detrás de ellos. Para las demás, por ejemplo, para los evangélicos, eso es idolatría, porque nosotros estamos adorando imágenes de barro, era lo que yo decía, y lo he escuchado muchísimas veces. Sí, no, y lo que dice acá, según la definición, están hablando de un ídolo, y un ídolo es una figura o imagen, ¿ya? Entonces estamos hablando que no solamente es un ídolo de barro, es la imagen, puede ser un cuadro, puede ser una figura en barro o figura en arcilla o en cerámica que yo tenga de ese santo, ¿sí? O de esa persona, digamos, de ese santo o persona persona de devoción religiosa que tenemos. Entonces, sí, yo de pronto
con lo que acabamos de hablar y eso, posiblemente sí. El tema de que por lo menos a veces nosotros tenemos que hacer oración frente a una cruz o una cruz que esté con Jesucristo allá colgado. Yo he ido a prácticas cristianas, he ido a los templos de ellos y ellos no tienen esos simbolismos ahí, ¿sí? De pronto la simbología, la cruz sí, pero que tengan a Dios allá como lo vemos a veces en las iglesias, el ídolo allá en la cruz, no. Entonces sí, posiblemente los católicos podemos ser algo idólatras, sí, hay que reconocerlo, pero ya eso es, digamos que ya es como una religión, ya fueron los principios que usted acogió, entonces Cuestión de creencias. exacto, entonces ya ahí es muy difícil, pues hay personas que quieren dar el salto, lo hacen. Yo paso de aquí y paso a otra religión y pasan. Hay otras que no, hay otras que están en su zona de confort en su religión y no se van a cambiar nunca. Yo, por ejemplo, yo soy católico y católico sería hasta la muerte. Ya. A mí, mi madre sí acompañó a las hermanas, hubo varias hermanas que fueron cristianas. Yo tengo una hermana cristiana. Y ella trata de uno, sí, y uno les escucha. Y es verdad todo lo que están diciendo, ¿sí? Y hasta donde yo pueda, yo acepto los consejos que ellos me dan. O por lo menos en el caso de mi hermana, yo acepto los consejos que ella me da. Pero en el fondo, yo tengo ya mi doctrina y yo no quiero cambiarme de doctrina. Yo estoy a gusto con la que yo tengo, ¿ya? De pronto, ¿por qué? Porque yo no siento presión de la iglesia porque tengo que cumplir ciertas cosas que de pronto otras religiones sí le hacen cumplir a uno. Entonces yo por eso, por mis motivos personales, me encuentro a gusto con esa religión, ¿ya? Y así puede ser el caso para muchas otras personas. No importa la religión en la que estén, ¿sí? Yo sí sabía que este tema nos iba a llevar un poquito de demora porque pues es un tema complejo, ¿no? La religión es la religión. Y generalmente hay un dicho que dice que usted en una reunión no hable ni de religión, ni de deportes, ni de política. ¿Sí? Esos son los tres temas que usted no debería hablar. ¿Por qué? Porque se prestan para discusiones. ¿Ya? ¿Sí han escuchado eso alguna vez? Sí, pues para discusiones porque cada uno tiene su punto de vista y otro comienza a decir no esto y otro tiene, entonces ahí es donde comienza el choque. Exacto, precisamente. Yo no sé, por lo menos Brady, ¿tú tienes que aportar algo más a lo que estamos hablando? No, profe. Marla. Kevin. Profe, la verdad yo si no escuchara aquí a estas mujeres cómo hablan. Andrea, su merced, ¿qué opina? Profe, la verdad, no le escuché bien porque estaba entrecortada la comunicación. Bueno, ok. Entonces dejemos hasta ahí ese punto. ¿Listo? Ahora vamos a continuar con el término de... Bueno, sigamos con la presentación. Ahora vamos a hablar de la ética global. La ética global es aquella ética que nos concierne a todos como comunidad, ¿sí? En este caso, no es solamente el global, no indica que sea la comunidad, una sola comunidad, indica que son todas las comunidades del mundo, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver que todos los seres vivientes, en este caso todos los seres humanos, vamos a entrar en parte a esta ética global y está muy ligada con ¿qué? Con el medio ambiente. Cómo
debemos comportarnos con la naturaleza, que es un comportamiento acertado con con los recursos naturales y cuáles no. Por ejemplo, quiero saber cuál para ustedes sería un comportamiento errado en el tema de valores hacia el medio ambiente. ¿Cuál es un comportamiento errado? Arrojar, Talar árboles. Talar árboles, perfecto. arrojar basura, Arrojar la basura. Esos son comportamientos erróneos, errados. Entonces vendrían a ser antivalores según la ética global, ¿ya? ¿Y cuáles serían los comportamientos que deberíamos seguir? Conservar bosques. O sea, sí, yo generalizaría que administrar los recursos naturales, saber administrarlos, ¿no? Entonces, hacer uso racional del agua, de los bosques, porque, Sembrar un árbol. o sea, yo puedo sembrar árboles y yo puedo crear, digamos, cultivos de determinado tipo de árbol si yo quiero, necesito ese tipo de árboles, ¿sí? Cosas así. Bueno, entonces yo puedo generar, digamos, en 100 hectáreas, las primeras 50, o sea, todo lo cultivo, pero digamos voy talando poco a poco y tengo que volver a renovar el árbol, ¿cierto? Entonces eso hace parte de un proceso para que se vuelva sostenible, por lo menos el tema de la tala de árboles. O si yo talo uno, tengo que sembrar como mínimo 10, ¿ya? Algo así. Profe, por ejemplo, había, Una qué compensación. pena interrumpirlo, había una campaña que vi que pues me parece interesante que, digamos, a veces nosotros botamos las semillas de la naranja, de la mandarina, de, bueno, de todas las frutas y eso, entonces decía que las fuéramos recolectando en una bolsita y que cuando a veces uno viaja o todo eso y ves esos espacios así secos, que mejor dicho, o que no tienen ni un árbol, que más bien nos bajáramos y las regáramos, que eso siempre sí o sí nacen ahí arbolitos de esas semillas. Sí, claro, eso es verdad. Son semillas naturales, o sea, los frutos de por sí siempre generan su semilla, ¿sí? Y pues estaríamos mejorando el tema de ambiental, ¿no? Porque eh, estaríamos nivelando, digamos que pero no, con eso no estaremos nivelando tanto el ecosistema, porque en cierta forma el ecosistema está comprendido de una variedad de árboles o de vegetación, ¿sí? Si yo cultivo mucho de una misma, pues ¿qué pasa? Que esto se me vuelve, en vez de un ecosistema, se me va a convertir en un cultivo, ¿ya? Un cultivo es un tipo de ecosistema controlado por el hombre, mientras que si estamos hablando de uno natural, debería haber variedad. Entonces debería no solamente naranja y mandarina, pues todos los que tengan pepitas los sembramos ahí. Entonces va a haber sandías, todas las pepas que tú te comas, entonces las metes ahí y sembrarías todas las pepas para que haya esa variedad. Y también hay que ver en qué tipo de tierra, porque no todas las semillas crecen por la tierra. Si estoy en una tierra muy árida, pues no van a crecer algunas, y otras no crecerían en tierra muy fría o en tierra muy caliente. Entonces hay que ver también qué tipo digamos, de semilla es para cultivar, ¿ok? Bueno, entonces sigamos ya aquí con la presentación. Ahí también existe la ética aplicada. Este tipo de ética hace referencia a su aplicación en el día a día, es decir, en el ámbito laboral, en el ámbito empresarial,
en la medicina, en el campo legal, en la política, en toda y cada una de las actividades que realiza el ser humano. La ética aplicada es lo que nosotros, es la forma como actuamos, ¿sí? Como hacemos las cosas. Y está en todos los ámbitos. ¿Listo? La ética empírica es la que se va creando mientras se va viviendo. Es decir, la que surge a partir de la experiencia propia y la observación directa. Este tipo de ética es construida. O sea, yo que estoy viendo el ejemplo de alguien a quien yo admiro y sigo. Entonces, si él hace esto, yo lo hago, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy admirando la forma como hace las cosas y los principios que él, o los valores que él tiene, ¿cierto? Esa es una. O de los errores y aciertos que yo tenga en mi comportamiento. Entonces yo ya sé, de pronto nunca he tenido claros un cierto tema de valores, y a partir de cómo yo voy viviendo mi día a día, voy viendo y voy aprendiendo que unas cosas son malas y otras cosas son buenas, ¿sí? Y ahí de ese aprendizaje yo me apropio de ese aprendizaje y los concreto y los empiezo a practicar, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que los absorbí y los pongo en práctica, ¿ya? Bueno, también tenemos la ética cívica. La ética cívica es aquella que se encarga de que el ser humano se comporte de manera correcta dentro de la sociedad, ya que de ello va a depender el buen funcionamiento de la misma. Algunos ejemplos de ética cívica serían el respeto a las instituciones públicas y privadas, el respeto a los símbolos patrios, a las leyes, entre otros. Es en sí el respeto a todo lo que es lo que tiene que ver con una comunidad, ¿no? Entonces estamos hablando, si yo estoy en Colombia, las leyes de Colombia, los símbolos patrios de Colombia, las instituciones públicas, entonces estoy hablando al ejército, a la policía, ¿sí? Al Congreso, a los ministerios, ¿sí? Todos esos son instituciones públicas del gobierno. Entonces estoy haciéndole respeto al gobierno, a sus instituciones y a sus lineamientos o normas, ¿ya? Bueno, no vamos a tocar. Este lo voy a pasar. Bueno, aquí vamos a hacer un ejercicio. Aquí vamos a hacer un ejercicio para la próxima clase y es hacer mi huella ecológica personal. Entonces, aquí está. Esto lo voy a subir al Classroom, tal cual la presentación, para que ustedes sepan qué es lo que hay que hacer. Primero hay que visitar esta página que se llama, que dice www.myfootprint.org y hacer una encuesta responder una encuesta que ellos hacen, ¿sí? Después de que ustedes tengan ese resultado, ojo, lo van a guardar. ¿Cómo? Le hacen pantallazo al celular o al computador y guardan esa imagen, y con eso dentro de 8 días nos vemos acá y empezamos a hablar cómo somos nosotros de colaboradores con nuestro planeta, ¿ok? De eso se trata. Profe, ¿a cuál, perdón? Ahí dice www.myfootprint.org. No, esto no se puede. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, dejemos el tema hoy hasta aquí.
porque ya nos queda el tema de ética profesional y pues ahí ya terminaríamos los temas a hablar, ¿ok? Bueno, no sé si tengan algo más que comentarme. Yo por aquí dejaría ese trabajo para dentro de 8 días. Listo. Entonces, como ya les decía, entonces vamos a dejar por hoy hasta acá. Y pues estamos hablando dentro de 8 días y espero que traigan su huella ecológica para hablar. A ver quién es el más colaborador con la naturaleza. Bueno, entonces dejamos hasta ahí. Se cuidan mucho, estamos hablando y pendientes a cualquier cosita adicional por ahí, por el grupo. ¿Ok? Listo, profe, gracias, buen día. Listo, Bueno. profe, muchas gracias. Que tenga buen día. Ok, lo mismo ustedes. Hasta luego. Bueno, profe, que tenga buen fin de semana. Bueno, gracias.